tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Ya vamos por el quinto año de nuestras ediciones semanales, donde le entregamos a usted información, datos, análisis, perspectivas tanto en lo nacional como internacional para que usted converse, dialogue con su familia, sus hijos, sus nietos, sus amigos, porque efectivamente la democracia se construye dialogando y ese diálogo fortalece no solamente el respeto entre todos nosotros, sino que permite a su vez también potenciar y fortalecer y darle robustez a nuestro proceso social, que es donde se sostiene justamente la democracia. En el día de hoy, digamos, hay varios temas que abordar. Vamos a decir solamente al pasar de que la guerra entre Rusia y Ucrania, que corresponde a una invasión de parte de Rusia, vulnerando todo lo que es el derecho internacional al sobrepasar la frontera que tenía Ucrania con Rusia, coloca en alerta a todo el mundo y lamentablemente con un saldo trágico de muertes civiles, con una guerra que está en Europa, que está ahí al lado, pero que tiene un impacto no solamente humanitario por todo lo que significa estas víctimas civiles, sino porque pone en duda al organismo internacional en términos de su capacidad para prever, controlar, regular y evitar justamente este tipo de conflictos, sino que tiene también un impacto económico evidente para todo el mundo, que se nota primero que nada en el alza de los combustibles y por supuesto también en las restricciones para el acceso a alimentos, particularmente pensando que Ucrania y Rusia son productores de grano, son productores, digamos, importantes entre lo que es trigo, digamos, entre todos esos elementos que son muy importantes. Para Chile es evidente, sube el petróleo y sube todo lo que es el costo de distribución, porque en Chile no tenemos tren, toda la distribución de alimentos, de todo se hace vía terrestre, y eso claramente nos afecta como de manera directa y tiene un impacto en la inflación, como ya muchos lo han dicho. Digamos solamente que ahora que estamos ya, pues, ya empezando casi la tercera semana de este conflicto, en la práctica lo que se espera es que las negociaciones entre Ucrania y Rusia puedan avanzar pero en forma más sustantiva. Y para que eso suceda, Ucrania requiere espaldas que lo soporten y apoyen ese proceso de negociación. Y eso significa que va a tener que ser o la Unión Europea o va a tener que ser China. Y cada uno de esos apoyos no son gratuitos, ¿ah? Y van a significar un cambio importante en la geopolítica. Usted dirá, bueno, ¿y Estados Unidos y la OTAN? Bueno, si Estados Unidos se sienta a negociar con Rusia, los resultados van a ser peores, porque claramente hay una animadversión y como se considera adversarios, si es que no enemigos entre ellos. En consecuencia, esperamos que en esta tercera semana de conflicto se pueda avanzar sustantivamente en este proceso de negociación para poder justamente, digamos, tener algún tipo de solución que sea adecuada para lo que es la recuperación económica de Chile, la proyección del nuevo gobierno. Y ya que estamos hablando del nuevo gobierno, Boris asume ya este viernes, este programa lo estamos grabando el día jueves, en el día de mañana lo va a asumir, usted este programa lo va a ver hoy día jueves, se va a repetir, digamos, el fin de semana, a través de Mundo TV, que es la señal de cable Mundo desde Valparaíso a Yanquihue, en regiones también estamos en Telecauquenes, Ñublevisión, entre otras, por Radio Longuén en Concepción, y por supuesto en las plataformas de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube para poder mirar, bueno, cómo se ve este cambio de gobierno, las expectativas que hay y todo lo que está alrededor, digamos, de Gabriel Boric, que es el presidente más joven que va a tener Chile en el siglo XX, siglo XXI. Asume con 36 años, ¿ah? Y sin duda eso está no solamente representando un cambio de ciclo, un cambio generacional, sino que también hay mucha expectativa social a ese respecto. Bueno, para conversar sobre eso tenemos un invitado que tiene una experiencia política, yo diría, bastante vasta, que ha sido diputado del año 1990 en adelante, hasta el año 2018, por la región de Maule, una región que es inmensa, dicho sea de paso, con una ruralidad, una agrícola y también industrial, agroindustrial muy relevante, pero además tiene algunas cosas interesantes, digamos, nos referimos a don Sergio Aguiló. Sergio, un agrado tenerte acá en las cartas sobre la mesa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Guillermo. Muy gentil por la invitación. Saludo a Mario Bertay también. Han sido muy amables por invitarme a su Sí, disposición. no, bueno, Mario, te aprovecho a saludar de inmediato. Bienvenido nuevamente, digamos, al hombre que se pasea por la casa donde tanto se sufre. Hoy día la casa que tanto se sufre está un poco con algarabía. Digamos, mañana el discurso del presidente Boris va a ser desde el segundo piso de la Moneda, y esa casa va a tomar nuevos bríos, nuevos aires, nuevas personas, va a ser todo una revolución ahí. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Sergio, ¿cómo estás? Sí, o sea, de hecho, en este momento la Casa de la Moneda
teniendo en cuenta que estamos día jueves, todavía está bastante, entre comillas, desordenada con todas las actividades que se están haciendo para poder organizar los diversos eventos que hay entre este jueves en la noche y mañana viernes de corte protocolar. La instalación para las mesas de la cena con las autoridades extranjeras que vienen al país, todos los preparativos, la guardia presidencial y todo preparado también para cuando llegue el presidente Gabriel Boric, que ya va a ser presidente en propiedad de la República. Para las actividades también aproximadamente a las 18:30 debe estar arribando este viernes a La Moneda y hay toda una actividades conformadas también para recibir este nuevo cambio de gobierno. Sí, la verdad es que, bueno, ahí ya eso ya lo vamos a comentar. Y yo les comentaba que Sergio Aguiló tiene una larga trayectoria, no solamente política, o sea, él empieza en política ya por los años 70, y empieza por la izquierda cristiana y termina en Partido Socialista. Pero entre medio, y antes que eso, tiene una cualidad que yo debo destacarla porque es ex alumno marista del Instituto O'Higgins de Rancagua, donde yo también me tocó estudiar por durante 4 años Ah, en esa mira, zona. Así que compartimos, al menos esa perspectiva de lo que era un colegio que ocupa toda una manzana, ahí en Rancagua. Así que ahí al lado de la avenida de la calle Millán, Avenida Millán, en realidad, que se dio entre varias otras cosas. Bueno, la cosa es que, pero Sergio Aguiló no solamente se ha dedicado a la política, también él es ingeniero comercial, ha sido profesor de macro y microeconomía, tiene una perspectiva y una visión, entonces, no solamente desde el punto de vista político, sino que también un aporte profesional, intelectual, que lo ha ido desarrollando por mucho tiempo. Bueno, pero entremos en materia, para poder ver esto. Y Sergio, no sé, a ver, yo te pediría dos visiones. Una, la tuya personal con tu experiencia política respecto a qué significa el gobierno de Boris, qué significa Boris en la política chilena, punto. Y luego te pediría también, bueno, cómo ve el Partido Socialista todo esto, porque el Partido Socialista, finalmente queda incorporado en el gobierno, se viene de manera simbólica, pero claramente con algún grado de cercanía. gracias, Guillermo. Mira, desde el punto de vista estrictamente personal, yo tengo una tremenda esperanza. Estoy feliz por lo que está pasando en nuestro país en materia de los cambios profundos que significan, por un lado, la Convención Constitucional y, por otro lado, que asume un gobierno, vamos a llamarlo así, de centro izquierda, con una persona tan joven, pero tan inteligente y tan capaz como Gabriel Boric, con un programa además de transformaciones que, sin ser extraordinariamente radical, ya lo decía uno de los invitados europeos, mire, el programa de Gabriel Boric es lo que está pasando en muchos países de Europa hoy día. Salud pública, educación pública, mejor distribución del ingreso, mayor control del Estado de los recursos naturales del país. Son cosas relativamente evidentes, salarios mínimos legales mucho mejor de lo que tenemos hoy día. En fin, es un programa que me llena de esperanza. No obstante, con la experiencia que ya tenemos en el cuerpo, algunos que empezamos en política hace muchos años, no dejo de plantearme algunas preocupaciones obvias, algunas de las que ya tú aludías. Chile probablemente va a vivir este año 2022 y el 2023 también las secuelas de una pandemia larga, ya llevamos 2 años y fracción, no solo en Chile, sino que en el mundo. Las consecuencias de la pandemia en Chile han significado, como tú sabes, la pérdida, aunque se ha recuperado un 60%, pero la pérdida de 2 millones y tanto de empleo. Se ha recuperado un 60%, pero queda un 40% de empleos por recuperar, empleos con calidad, empleos con contrato y con derechos sociales. Por otro lado, tenemos que, tal como tú ya lo adelantabas en la introducción que hacías en el programa, la guerra actual desatada entre Rusia y Ucrania va a subir significativamente los precios de algunos commodities que Chile consume intensamente, como petróleo. Nosotros casi no producimos nada de petróleo. Y además tú muy bien lo recordabas, esta política completamente equivocada de dejar al lado, desechar las vías férreas y los trenes, nos deja en manos de medios de locomoción que lo único que ocupan es petróleo.
o sus derivados. Entonces vamos a tener problemas también por ese lado. Van a subir algunos alimentos que Chile importa o que es deficitario, particularmente el trigo, etcétera. Entonces vamos a tener problemas por ahí. Pero además el gobierno de Boris, para implementar su programa, hubiera requerido una mayor presencia de sus adherentes políticos en el Parlamento. Y tanto el Senado como la Cámara estamos empatados. No es evidente que todos los proyectos o los principales proyectos que implica enviar y aprobar en el Parlamento para concretar su programa vayan finalmente a tener el visto bueno de los parlamentarios y tengamos nosotros leyes progresivas. La principal que él ha señalado en este tiempo, entiendo que va a enviarlo a fines de marzo, es la reforma tributaria, que implica un conjunto de recursos para poder desarrollar políticas sociales. En resumen y en una frase, mucha esperanza, mucho entusiasmo, pero signos de preocupación. Sí, no, definitivamente. Mario. No, Sergio, consultarte principalmente, tenemos claro más o menos justamente como dices tú, o sea, hay muchas expectativas puestas en lo que va a ser la administración de Gabriel Boric en los 4 años, en los cambios que quiere imponer y que el país necesita claramente. Sin embargo, por lo menos desde fuera de la coalición que va a asumir el gobierno, se discute mucho y se ve mucho lo que va a ser el papel de los partidos que lo integran, y en particular, podríamos decir, el ala más izquierda de la próxima coalición de gobierno, en especial por el tema del Partido Comunista, con el cual justamente el mismo Partido Socialista tuvo algunos encontrones en la campaña previa para elegir al candidato de la oposición en ese momento, cuando estaba el alcalde Recoleta, algunos encontrones, y también las posturas que ha tomado el partido también en ciertos temas que el mismo Boric y su entorno suavizaron bastante para la segunda vuelta. ¿Hasta qué punto estimas que el Partido Comunista va a ceder en ese aspecto para poder justamente poner aguas tranquilas al interior de la coalición para que el programa general del gobierno avance? Y te pongo también en contexto también lo que está significando la discusión de la Convención Constitucional, que también implica un ruido positivo o negativo, eso hay que verlo una vez que esté listo, para lo que va a ser estos primeros 6 meses aproximadamente, esta primera mitad de año de administración de Boric, las perspectivas que están tomando y las discusiones que hay también en torno a los artículos que se están adoptando y cómo eso impacta también lo que va a ser el programa de Gabriel para este año. Mira, Mario, yo tengo un conocimiento relativamente sistemático de la conducta del Partido Comunista, conozco a muchos de sus dirigentes. No obstante mi larga militancia en el Partido Socialista, hubo un periodo de hace una década atrás, de 5 años, en que renuncié al Partido Socialista por discrepancias políticas muy de fondo en ese momento, después ya he vuelto y ahora sí. Pero en ese periodo además participé como diputado en la bancada del Partido Comunista, o sea, almorzaba todos los días en el Parlamento con Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, Camila Vallejo y con todos sus dirigentes y parlamentarios. Y te puedo decir que de todas las preocupaciones que yo tengo, esta no es una. Yo conozco la disciplina rigurosa del Partido Comunista y la lealtad que este partido ha mostrado cada vez que ha estado en una coalición de gobierno, y estando en esa coalición de gobierno se compromete muy a fondo. Conozco lo que fue la conducta del Partido Comunista en el tiempo de la Unidad Popular. Yo era un militante de base en aquella época, pero compartíamos con muchos socialistas, comunistas, la historia, y bueno, y es parte de, en fin, de tanta bibliografía que se ha escrito sobre la materia. El Partido Comunista fue el partido más leal con el presidente Allende, y eso no hay ninguna duda. Respecto de la presidenta Michelle Bachelet y la participación del Partido Comunista, fui testigo presencial de la invitación que hizo la presidenta Bachelet cuando terminaba su gobierno a la bancada del Partido Comunista, que en este caso no siempre coincide, pero en este caso coincidía también con su directiva, porque era diputado el presidente del Partido Comunista y era diputado también el secretario general del Partido Comunista, de tal manera que estaban ahí sus miembros más relevantes. Y me invitaron, yo era miembro de la bancada, a pesar de que la presidenta había invitado a la directiva del Partido Comunista, y yo no era militante,
tuvieron la gentileza y el cariño de invitarme, de tal manera que tuve la presencia de esa reunión y las palabras elogiosas, eh, muy sinceras, muy sentidas, además de la presidenta respecto del Partido Comunista y de su conducta, créeme que aunque no me sorprendieron, me impresionaron, porque yo conozco mucho a Michelle Bachelet, tuve la ocasión de estar en su casa muchas veces, soy amigo de ella, y sé que era muy sincera cuando decía, mire, ustedes han sido de una lealtad impresionante. Entonces, son dos momentos tan distintos de la historia, con dos tipos de liderazgo del Partido Comunista. Sería largo una conversación en sí misma, tal vez, esto de este histórico partido chileno, pero son momentos en que uno pone a prueba a los partidos. Yo creo que el Partido Comunista va a ser un partido muy leal y que se la va a jugar por el buen desempeño del gobierno y no le va a generar ninguna dificultad principal. Eso es lo que pienso. Otra cosa son los procesos que ocurran y la conducta del Partido Comunista en esos procesos en la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. Yo creo que ahí el Partido Comunista, y que tendría toda la razón de hacerlo, va a jugar las bazas de tratar de que salgan las mayores reformas y más sustantivas reformas posibles, como hemos estado viendo en cada una de las materias, y ahí el Partido Comunista, algunas veces aliado con el Frente Amplio, otras veces aliado también con el Partido Socialista y otros sectores, ha tratado de coordinar una actitud con las fuerzas de los pueblos originarios, con las fuerzas sociales, con lo que va quedando del Partido del Pueblo o la lista del pueblo, ¿no es cierto?, para ir efectivamente, vamos a llamarlo así, radicalizando las posiciones, porque la idea también, y digámoslo, es que salga una nueva constitución lo más distinta posible a la que tenemos actualmente, que permita efectivamente esa nueva constitución desplegar políticas públicas para que Chile sea más justo, porque es un país tan desigual, tan tremendamente injusto, que la gente tiene la legítima aspiración de que haya cambio. De tal manera que ese rol lo va a jugar el PC ahí, que va a ser un poco distinto al rol de mucha lealtad que va a jugar en el gabinete del gobierno, creo. Sí. No, lugar a duda, a ver, con todo lo que dice Sergio, digamos, tu reflexión respecto a cómo ves el reorden del sistema político, porque a ti te ha tocado vivir las luchas ideológicas de los años 70 alrededor, no solamente, o sea, la candidatura de Allende, el Partido Socialista, Comunista, en fin. Digamos, el sistema político que finalmente después de los 90 termina en la concertación, una concertación que destacaba porque no estaba el Partido Comunista ahí, el Partido Comunista se incluye posteriormente en lo que se denominó nueva mayoría. Sin embargo, ahora los partidos tradicionales, o sea, el Partido Socialista se funda en el año 1933, si la memoria no me falla, claro, Así es. claro el Partido Comunista es de antes, dependiendo del lugar donde uno quiera verlo, puede ser el 2012, 1912, o por esas fechas, dependiendo del lugar donde se quiera instalar el partido. Pero la democracia cristiana empieza como Falange el año 1936 y 37, si no me Y falla. se transforma en Partido Demócrata Cristiano en el 57. Exactamente, la derecha es la que ha estado, digamos, lidiando entre los liberales y los conservadores, digamos, en aquellos años, después se la forma el Partido Nacional, y ahí ha tenido tuvo una trayectoria. Como sea, lo que hoy día tenemos es que los partidos tradicionales en Chile están, yo diría, o cuestionados, o están muy fragmentados, están divididos, y surgió una nueva movimiento, revolución democrática, convergencia social, a esta suerte de paraguas que es el Frente Amplio, a una diversidad de movimientos. ¿Cómo ves tú este choque entre lo que es la política tradicional y esta suerte de nuevos actores en la política? O sea, porque la política sigue siendo la misma, la política gira en torno a una actividad que es el poder, llegar al poder, mantenerse en el poder para poder ofrecer a la ciudadanía una opción de bien común, etcétera. Pero hoy día tenemos una cosa, y los partidos políticos
y son fundamentales. O sea, no hay democracia si no hay partidos políticos. O sea, la democracia se basa en unos pilares fundamentales de los partidos políticos. ¿Cómo ves tú este proceso? Porque yo sé que el Partido Socialista está en ese proceso, la democracia cristiana ha tenido, bueno, está con problemas internos que son evidentes, el Partido Radical también, y todos los partidos tradicionales aparecen cuestionados. ¿Para qué hablar de los partidos de derecha, que no están distintos a lo que a este fenómeno? ¿Cómo ves tú esta reflexión de este reacomodo? ¿Tú crees que los partidos tradicionales van a poder reinventarse en su propuesta ideológica ¿ah? O simplemente tienen que avanzar hacia un pragmatismo permanente? Bueno, eh, este es un tema tremendamente importante porque en Chile el fenómeno que es mundial se presentó de manera mucho más drástica que en el promedio de los países del mundo, y me refiero al descrédito brutal de la política, de las instituciones políticas, de los partidos políticos y de las instituciones del Estado en donde la política participa. Es como la pandemia, que en promedio en el mundo, qué sé yo, tendría tantos miles de infectados cada 100.000 habitantes. Bueno, aquí tenemos esta pandemia de descrédito de la política, pero multiplicado por 2 o multiplicado por 3. O sea, en Chile, tú miras las encuestas acerca del crédito o descrédito de los políticos en los países escandinavos, por ejemplo. Yo estoy muy metido en ese tema, y ellos, sobre el 60 o 70% de la población, habla de que tiene muy buenos políticos, que tiene grandes partidos, etc. A medida que uno va bajando en Europa, Francia, Italia, España, ya los porcentajes son menores, pero en Chile el porcentaje de la gente que estima que los partidos son grandes instituciones no pasa del 5%. O sea, todo el resto de la población estima que los partidos son, qué sé yo, agrupaciones que buscan el poder para beneficiar a sus propios miembros, etcétera, no buscan el bien común del país. Entonces tenemos una crisis. Esa crisis, ¿por qué es tan especial en Chile? Yo creo que por 2 razones fundamentales. Primero, porque en Chile gobernamos la centroizquierda o la concertación durante más de 20 años sin tocar ninguno de los aspectos fundamentales del modelo neoliberal que impusieron los Chicago Boys con Pinochet durante toda la dictadura militar. O sea, nosotros llegamos al poder con la consigna de Chile, la alegría ya llegó, vamos a cambiar, va a haber democracia y justicia social, y ocurre que hubo democracia, como diría don Francisco de Luna, en la medida de lo posible, pero no hubo justicia social, ni siquiera en la medida de lo posible. Es muy importante, no estoy haciendo un juego de palabras, estoy diciendo que con la actual constitución, porque alguien podría decir, mire, durante todo el periodo que tuvieron los senadores designados, usted no podía ni hacer cambios constitucionales, ni menos todavía hacer políticas sociales que implicaban mayorías en las 2 cámaras. Pero lo que yo tengo un conjunto de antecedentes, sería largo describirlo, no es el minuto, pero créame que nosotros pudimos haber hecho mucho más en materia de justicia social, en materia de terminar con los abusos, y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque en el periodo en que nosotros ganamos, para no hablar de la maldad de las personas, porque los seres humanos somos los seres humanos, coincidió con semanas de diferencia. Prácticamente fue el mismo proceso en que caía la Unión Soviética, se desmoronaba el muro de Berlín y toda la Europa del Este, y nosotros llegábamos al gobierno. Entonces, la izquierda de esta centroizquierda se quedó sin ninguna herramienta, se quedó mirando a las estrellas, con un nivel de crisis, de ausencia de políticas, donde entonces al final lo que ocurría en el mundo era el predominio de las ideas neoliberales, y no tuvimos ni la inteligencia ni el coraje para decir, mire, nosotros debiéramos impulsar al menos un estado de bienestar, un conjunto de políticas que coloquen un piso mínimo de bienestar para la gente, y eso podría haberlo hecho el país y no lo hizo. Entonces, hay un descrédito por un lado de todo el mundo, 55, 60% de la población, que
que creía en esto bueno, y el estallido social es finalmente el resultado de toda esa desesperanza o antiesperanza, como dijo alguna vez un poeta. Hay un segundo punto, que es el tema de la corrupción. Nosotros nos vanagloriamos de ser durante muchísimos años un país no corrupto, el único país no corrupto de América Latina. Y eso fue quedándole progresivamente más claro a la población de que no era así. Y entonces vino todo este escándalo que tanto daño le ha hecho a la política, de que los grandes empresarios financiaban con onerosos recursos a parlamentarios desde la izquierda a la derecha. Tú lo conoces, Mario también lo conoce, ustedes han seguido eso como periodistas, esas noticias y esos escándalos, y en eso y mucho más. Entonces llegamos al punto en donde la gente se empezó a preguntar, oye, si todos estos son lo mismo. Estos son lo mismo, son financiados por la misma billetera, por eso es que no hay cambios en nuestro país. Yo creo que esas son las razones principales por qué una nueva generación tan abruptamente, porque uno pudiera haber pensado que, miren, 2 o 3 gobiernos más, a lo mejor el Frente Amplio, si seguía haciendo las cosas bien, podía llegar. Pero el Frente Amplio nos ha sorprendido a todos, incluso a los que llevamos en política mucho tiempo, ustedes que son analistas permanentes y seguidores de la política como periodistas. Nos ha sorprendido todo y hoy día tenemos un presidente de 36 años, es porque se produjo un vacío muy brutal, donde no se cumplieron las expectativas de la concertación, porque la concertación al final se tragó el modelo de Pinochet, compartió el modelo de Pinochet. Ahí están las ISAPRE, ahí están las AFP, ahí está todo lo, solo el 15% de los trabajadores chilenos sindicalizados se pueden negociar colectivamente, bla, 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 podríamos seguir en la lista, ¿no es cierto? Entonces tenemos un conflicto. Yo creo que el conflicto ético y moral de desterrar la corrupción y hacer cumplir los programas, cumplir en serio los programas, son factores fundamentales para que lentamente, porque esto no va a pasar rápidamente, lentamente la política vuelva por su fuero y vuelva a tener la credibilidad de la población. No, yo creo que ahí hay un terrible desafío. Quizás una de las cosas que más destaco de todo lo que estás diciendo es que hay una capacidad autocrítica. Y yo creo que para poder enfrentar este nuevo escenario político con este nuevo cambio generacional se requiere efectivamente una capacidad de autocrítica, pero no en términos de irse, digamos, autoflagelarse respecto a lo que se hizo en el pasado, sino que autocrítica porque el pasado no te sirve para enfrentar el futuro. Hay que hacer cosas completas. Es decir, hoy día, por ejemplo, yo creo que la parte importante de la sociedad está girando en torno de tres grandes ejes. Uno, toda la gente quiere calidad de vida. Quiero tener las condiciones de vida que sean adecuadas para mí como ser humano. Lo otro, como tú mencionabas muy bien, la transparencia. Queremos que se hagan cargo de una transparencia y que tengamos un comportamiento ético, ético en laboral, profesional, dentro del Estado, fuera del Estado, en la empresa privada. Y lo otro es la dignidad, o sea, es decir, el respeto pleno a las personas por ser solamente personas, seres humanos, y no tiene nada que ver ni con la estatus, el origen, la etnia, ninguna de esas cosas. Yo creo que esos tres ejes están hoy día en el centro de la recomposición de las propuestas, digamos, ideológicas. ¿Sí? Bueno, yo les cuento que estamos en la Carta sobre la Mesa, en nuestro 5.º año. Estamos conversando con Sergio Aguiló, digamos, un diputado que está ya por muchos años y décadas en el socialismo chileno, que ha tenido una carrera política muy interesante. Digamos, ha sido, y ya le vamos a preguntar sobre eso, ha sido miembro de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y por supuesto también Hacienda, el ingeniero comercial, economista, que nos está acompañando en esta oportunidad. Estamos transmitiendo, a través de Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, en regiones por Telecauquén y Ulevisión, entre otros, Radio Nunguén, ¿no es cierto?, en Concepción también nos escuchan, nuestras plataformas en YouTube, Facebook y Twitter, y también con el auspicio de Smartly. Smartly, oiga, yo se lo recomiendo porque basta que usted dedique 15 minutos, particularmente si usted quiere, a sus hijos, sus nietos, 15 a 20 minutos, y puede mejorar su comprensión lectora, puede mejorar todo lo que es, digamos, la aplicación matemática o el pensamiento matemático, el pensamiento crítico. ¿Y sabe por qué? Porque Smartly usa inteligencia artificial. Por lo tanto, cada persona que se conecta va a recibir lo que necesita.
No es una plataforma estándar de contenidos que todos deben hacer lo mismo. No, inteligencia artificial va retroalimentándose con lo que cada persona sabe y eso lo hace, pero muy, muy, muy entretenido. Yo te lo recomiendo, smartic.com, para que usted lo vea, una plataforma de educación virtual. Don Mario, le dejo la pala, como dirían en el campo, no la palabra, la pala. Gracias. Sergio, con tu larga experiencia en el Parlamento, como dice Guillermo, pasando por varias comisiones, y siendo testigo y protagonista día a día de lo que son las discusiones, de lo que son las negociaciones al interior, justamente una de las cosas que más se ha criticado, que se ha criticado estos últimos años, especialmente a partir de lo que fue ya el 18O, pero obviamente viniendo también desde antes con las movilizaciones estudiantiles, es justamente lo que se llama muchas veces estas cocinas políticas dentro del Parlamento, de estas negociaciones a espaldas de los votantes, de la gente. Eh, Tenemos claro lo que ha sido las culpas del modelo que ha imperado en Chile los últimos 30, 40 años. Tenemos claro también las responsabilidades y las han asumido, como bien dices tú, también ha habido bastantes media culpa de lo que ha sido la ex concertación y la ex nueva mayoría, y también tenemos claro cuáles han sido las culpas de los últimos dos gobiernos de Sebastián Piñera con los errores que ha cometido, pero a nivel político también, ¿qué culpa tiene o estimas tú que se producen dentro ya del Parlamento, más allá de los partidos, sino como corporación misma? ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que ha fallado dentro del Parlamento que también ha permitido llegar a este momento de vacío político justamente? Y también llegamos a un escenario como en el actual, donde tenemos un Parlamento, como no se veía hace muchas décadas, altamente fragmentado, más allá de que el Frente Amplio, pero el Frente Amplio también está conformado por una serie de partidos y movimientos que tampoco son monolíticos a la hora de votar, también tienen sus propias diferencias. Entonces, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿cómo ves tú ese escenario de ese Parlamento y también lo que implica los cambios que está preparando a futuro la Convención Constitucional con esta reforma a la Cámara de Diputados y esta conformación de esta futura probable Cámara Territorial? También cómo puede implicar eso en el trabajo parlamentario para que efectivamente sea más transparente, sea más cercano a la ciudadanía, al votante, y también para que acelere en los cambios que requiere el país, en las modificaciones, en las adecuaciones que necesita el país constante para estar, obviamente, garantizando una mejor vida a la población. Yo creo que, primero, no lo he dicho por lo obvio, pero lo voy a dejar en una frase nomás. La responsabilidad de la derecha en la crisis chilena es absoluta, pero es total. O sea, yo comprendí ahí en la práctica, en más de 25 años de diputado, conviviendo con los parlamentarios de derecha todos los días, que ellos llegan a defender intereses de clase, intereses de los grandes empresarios de nuestro país. Por eso que ni siquiera los menciono, porque doy por obvio que por lo menos una buena parte de la población de Chile ya tiene claro de que la derecha representa la continuidad de la mantención de un modelo donde los únicos beneficiados son los grandes empresarios, los millonarios, los ricos de este país, y eso no es una consigna, sino que es una realidad. Podríamos hablar ahora sobre tantas leyes, tantos proyectos que se han aprobado para beneficiar a estos grandes millonarios y a estos grandes grupos económicos, y cuántos se han frustrado cuando beneficiaban al pueblo y la derecha se oponía. Entonces, doy por hecho eso. Quiero decir, en segundo lugar, que un descrédito particular del Parlamento, muy particular del Parlamento, tuvo que ver con la Constitución del 80 y dos aspectos de la Constitución del 80 que son distintos a la Constitución anterior del 1925, que Pinochet, con toda su cazurrería, estableció. Uno, que se quedara en Valparaíso y que quedándose en Valparaíso, además, institucional y constitucionalmente tuviera menos facultades que nunca un parlamento tuvo en Chile. O sea, fuera un parlamento muy, muy poco decidor en las cosas que efectivamente podían ocurrir en el país. Y en segundo lugar, Pinochet, la Constitución del 80, estableció una remuneración, una dieta para los parlamentarios, que es la dieta más alta del mundo, de todos los parlamentarios. Entonces la gente
es 40 veces, fue en su momento 40 veces el salario mínimo legal, 40 veces. Hubo una rebaja hace poco que la impulsamos, bueno, muchos parlamentarios en su momento. Lo digo porque yo fui el primer, junto con Juan Busto, que en paz descanse, un gran penalista y diputado socialista, que propusimos el primer proyecto para la disminución de la dieta parlamentaria. Entonces, para que alguien que está mirando el programa no diga, oye, viene a hablar ahora de esto y usted nunca, bueno, lo digo de pasada. Pero quiero enfocarme en el fenómeno más que la responsabilidad personal. Que la población se diera cuenta de que estos señores o señoras ganaban 40 veces más que ellos, que tenían sueldos millonarios más calculados en dólares más altos que los que ganaban los parlamentarios norteamericanos, quiero decirlo así de brutales, y que además no resolvían nada, y que además para llegar a conversar con ellos no solamente había que llegar a la capital, a Santiago, sino que partir a Valparaíso. Y que no solamente había que partir a Valparaíso, yo quiero contarle a propósito de la discusión de si se mantiene o no el Senado, que venía gente de Chiloé o gente del norte, de Arica, Pisagua, qué sé yo, cualquiera de los temas que a la gente le preocupaba y que nosotros teníamos que escuchar obligatoriamente, además es parte de nuestro reglamento. Llegaban acá a Santiago, después de hacer colectas para viajar, de aquí los mandaban a Valparaíso. En Valparaíso los escuchábamos 1 hora, 2 horas, volvían a sus lugares y 2 meses después recibieron una carta que tenían que volver a hacer el mismo periplo porque ahora tenían que hacer lo mismo en el Senado. Pero ¿cómo? Decía la gente. Yo, créame, Mario, créame, Guillermo, centenares de veces escuché, me llamaban, pero oiga, diputado Aguilar, si nosotros ya fuimos, si usted nos vio en la comisión, nosotros pusimos, nos costó llegar desde acá del norte o desde que las islas, tanto de Chiloé, llegar a Santiago para después ir a Valparaíso, y ahora dicen que hay que ir de nuevo porque también el Senado dice lo mismo. Bueno, todo eso generó un nivel de desprestigio del Parlamento, su inutilidad, su burocracia, volver a hacer las mismas cosas 2 veces, porque Chile tiene un sistema bicameral, pero creo que es bueno que ustedes tomen conciencia de que tiene el peor de los sistemas bicamerales del mundo, donde todas las tareas legislativas que hace una Cámara las vuelve a repetir textual la otra Cámara. Y viceversa. No es que sea una cámara revisora que revise, a ver, no, no, no. Todo se hace de nuevo. Todo se legisla de nuevo. Entonces es una pérdida de tiempo, una burocracia, un abuso con la gente que espera leyes más expeditas, más rápidas, en fin, etc. Bueno, dicho eso, ¿para qué decir si a esto le agregamos la cocina? A todo esto que estoy contando, ¿no es cierto? Sueldos millonarios de parlamentarios, pocas facultades para tomar decisiones, burocracia porque hay que repetir las cosas en la Cámara y en el Senado, y a esto más encima cuando ya tenemos un proyecto relativamente no, entonces vienen los poderes fácticos, porque muchas veces estas cocinas se producen porque los poderes fácticos han estimado, llámese poder fáctico en las Fuerzas Armadas en algún momento, llámese poder fáctico en la Iglesia en otro momento, y ya la Iglesia dejó de ser un poder fáctico, cualquiera de las iglesias. Pero créanme, yo viví 10 años esperando una ley del divorcio como legislador y no se ponía en tabla porque uno de los poderes fácticos exigía una cocina y esa cocina, 10 años, no estoy hablando de 10 meses, 10 años. O sea, los poderes fácticos intervenían, los grandes empresarios que han sido el principal poder fáctico de todos estos años, intervenían para que un proyecto se parara. Y usted decía, pero ¿cómo se pone en tabla? ¿Cómo el gobierno no le pone urgencia? ¿Cómo que? Bueno, esa es la intervención de los poderes fácticos. Esa es la combinación de cosas que tenemos que nosotros desechar. Por eso es que es tan importante el trabajo simultáneo de la convención. En la convención, usted sabe, les cuento si no sabía porque todavía no salió a la luz pública, pero yo tengo contacto con varios convencionales, se va a votar en 2 semanas más una de las tantas reformas del poder político donde los parlamentarios no podrán ganar más de 10 veces el salario mínimo legal. O sea, si el salario mínimo legal es 350.000 pesos, el máximo de remuneración o dieta de un parlamentario será 3.500.000. Punto. Y no los 9 millones actuales. ¿Te entiendes la diferencia? Sí, sí. ¿Ah?
Es brutal. Bueno, eso yo creo que se va a aprobar. Yo espero que se apruebe. Tendría que aprobarse. Pero junto con eso se va a aprobar el hecho de que usted tenga una cámara legislativa en lo principal. Mire, aunque se está discutiendo, el Senado desapareció, olvídese, va a haber una segunda cámara territorial, consejo territorial le ha llamado hasta ahora, puede volver a llamarle de otra manera, pero donde va a tener injerencia legislativa solo en algunos aspectos, cuando esos aspectos afecten a las regiones directamente, qué sé yo, el Fondo de Desarrollo Regional, el límite con otra región que quiera, qué sé yo, Los Andes, San Felipe, separarse de la región de Valparaíso, no sé, etcétera, etcétera. Ese tipo de temas, pero no en cada ley va a haber una sola Cámara Legislativa en lo principal. Entonces usted va desarmando los factores, va a tener muchas más facultades, va a tener esa Cámara Legislativa una facultad de poner ellos las tablas y las urgencias de los proyectos de ley. Es decir, va a tener muchas más facultades, va a ser gente que va a ganar remuneraciones razonables de acuerdo al promedio de lo que ganan los profesionales en el país. Tercero, no va a haber burocracia legislativa porque va a ser una cámara en lo principal. O sea, usted empieza a resolver muchos problemas de los cuales hoy día el país no se hacía cargo mientras no había la posibilidad de modificar radicalmente la Constitución. Por eso que yo también estoy muy esperanzado en que se refuercen mutuamente, a propósito de la pregunta final de Mario, se refuercen mutuamente el desarrollo o el despliegue del gobierno de Boric con los cambios constitucionales. Porque estos cambios constitucionales van a facilitar mucho a los gobiernos. El gobierno manda un proyecto, no espera que esté un año en la Cámara, un año en el Senado. O sea, de aquí para adelante, si es que las disposiciones que ya estamos más o menos escuchando finalmente se materializan, usted manda un proyecto y ese proyecto pasa en una sola Cámara y es despachado y es ley de la República. No sé si me explico. Sí, sí. No, perfectamente. Sergio, digamos, tú varias veces has nombrado la convención y es evidente de que la convención constitucional ha ido avanzando disruptivamente, me atrevería a decir, la proposición y propuesta e instalación de una cantidad de temas, digamos, que a muchos lo pone muy nervioso, digamos, que si yo genera incertidumbre. Claro, porque Chile es un país muy apegado a las tradiciones, muy apegado a que la estabilidad significa que nada cambie y que todo se mantenga. Por lo tanto, lo que hace la convención ha sido bastante disruptivo, más allá de la diversidad de opiniones acerca de cómo ha sido. Yo ahí tengo mi tema respecto, nada más que yo creo que la convención ha despertado tanta expectativa que todas las propuestas, tanto de los pueblos originarios, que son como 200 y tantas, más todas las iniciativas populares digamos, de norma, que no finalmente, y más todas las que han hecho los propios convencionales, que finalmente terminan como 3.500, 4.000 cuestiones que no todas se han considerado dentro de eso. Yo temo que más allá de cuál sea el texto final, y esta es una pregunta, finalmente se pueda pensar de que la convención no es legítima, porque en definitiva todo lo que pidió que se le dijeran, oiga, denme ideas, sugiéranme, finalmente una mínima parte de todo eso ¿ya? Ha sido realmente procesada por la propia convención. Yo creo que ahí hay un tema que se sabe tu opinión. Y el otro tema es cuánto, o sea, por ejemplo, yo me quedé con un artículo que decía, artículo primero, Chile es un estado regional, plurinacional y multicultural. Ya, digamos, más allá que uno esté o no de acuerdo con esa definición, ¿no? ¿Cuánto demora implementar eso? Porque para estado regional requiere una cantidad de leyes no menores, qué sé yo, para poder acreditar lo otro también lo mismo. Entonces, ¿cómo tú ves con tu experiencia en realidad, cuánto demora implementar como una constitución? Asumiendo que sale el texto, se aprueba en el plebiscito de salida y todo eso. Serían esas dos consultas. Menos de lo que da la impresión. ¿Ya? Menos de lo que da la impresión, porque es bueno decir que las palabras, desde el punto de vista jurídico, esto lo he aprendido yo a pesar de no ser abogado y mi esposa es abogada, entonces tenemos aquí tensas discusiones sobre estas materias. Entre la economía y el derecho, yo no sé cuál de los dos trabaja con más supuestos. No, los economistas trabajamos con más supuestos y eso es jodido. Eso es jodido. Pero
el Estado, hoy día Chile es un país con regiones y Sí. tiene una autonomía relativa en el proceso de descentralización y se va a aumentar el grado de autonomía, pero se va a aumentar el grado de autonomía sin llegar a ser un país federal. O sea, nosotros no vamos a tener leyes en cada región distinta. En algún minuto algunos convencionales plantearon la posibilidad de que el Consejo Regional actual, que se va a llamar, no recuerdo cómo, pero el Consejo Regional actual, porque hoy día existen los consejos regionales, tengan facultades legislativas, y eso se perdió por amplio margen en el ampliado de la convención, no sacó los 2/3, ni siquiera entiendo que la mitad, y de tal manera que eso no va a ser así. O sea, Chile sigue siendo un país unitario, pero con regiones bastante más empoderadas. ¿Qué materias va a requerir leyes específicas adicionales? Bueno, varias de ellas, pero hay una interesantísima, que es que le entrega atribuciones a cada región y a cada municipio, ojo, para crear empresas de carácter municipal o carácter regional, empresas productivas de servicios o de bienes. Recuerdo yo, en el medio del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, se tuvieron que cerrar porque ya eran una pérdida atroz para el fisco y finalmente para el país, las minas de carbón de Lota, Schwager y en la región del Biobío. Ustedes lo recordarán, el nivel de desempleo era brutal, brutal. Y en el gobierno, yo recuerdo a los ministros del gobierno haber dicho cómo nos hubiera hecho falta una facultad legal para nosotros crear, aunque sea transitoriamente durante un tiempo, empresas, una o dos empresas de otra naturaleza, completamente distintas, de servicios eventualmente, etcétera, etcétera, para volcar las capacidades y las demandas de empleo en una dirección distinta, en una zona que estábamos cerrando una larga actividad productiva de décadas y décadas. En fin, eso ha pasado en otros lugares del país también. Bueno, no voy a poner más ejemplos, pero quiero decir, muchas veces esta es una facultad que tienen todos los países europeos capitalistas o capitalistas. El Estado regional o nacional puede crear empresas. En Chile, por la Constitución actual, no lo puede hacer, solo lo pueden hacer los privados. Y cuando los privados no lo quieren hacer, no hay facultad. Entonces, en esta materia como en otras, va a haber efectivamente un periodo de leyes donde el nuevo Parlamento va a tener que ir poniendo en práctica las disposiciones generales de la Constitución. Yo también pienso que los temores son completamente infundados respecto de que vayan a ser extraordinariamente radicalizadas, de un país que va a impedir la inversión, qué sé yo, porque, entre otras cosas, las leyes que van a aterrizar estas disposiciones constitucionales las va a hacer un parlamento que está más o menos empatado. Entonces tampoco va a ser tan dramática la situación. Y por último, yo creo, conversando con los propios convencionales, que la cantidad enorme de iniciativas que se han recibido, el hecho que se hayan recibido, el hecho, bueno, primero hay que decir, no es tan amplia la creatividad del ser humano y de los chilenos en particular como para imaginar que todas las iniciativas son distintas. De repente, nos pasaba mucho en la Cámara de Diputados y en el Senado que usted tenía 8 o 10 iniciativas redactadas de manera distinta sobre finalmente un mismo tema. Finalmente un mismo tema. Entonces, cuando se empiece a legislar, se empiece a aprobar la nueva Constitución, muchas de las iniciativas que iban por el lado o iban a un aspecto del tema, se van a sentir los autores de esas iniciativas de la población civil a la que te refería tú, Guillermo, se van a sentir interpretados porque
aunque era distinta la redacción final, ellos entienden, cualquier persona o cualquier organización social entiende que si llega una propuesta no es esa propuesta, porque ellos saben, porque están haciendo la fila junto con otros, que son miles las que, tal como tú muy bien recordabas, las que se están recibiendo. De tal manera que yo creo que si se aprueba una constitución razonable, como efectivamente va a ocurrir, pero con cambios, porque este ejercicio es para hacer cambios de fondo, la mayoría de la población va a estar muy contenta y yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el plebiscito de salida. Eso no. Sobre todo, con mayor razón, cuando ustedes recuerdan la votación, lo dice la propia Constitución actual, va a ser con voto obligatorio. Exactamente. Bueno, ya nos queda poco tiempo y impresionante cómo se pasa el tiempo. Además que muchas gracias por toda la explicación de Sergio. Mario. Sí, Sergio, saliendo ya un poco del tema de la convención, tendremos para hablar, yo creo, varios capítulos del programa como para poder referirnos a cada uno de los aspectos de la convención que están en este momento, de esta suerte de autonomía jurídica, por ejemplo, de los pueblos originarios, cómo se va a resolver quizás algunas dudas que tiene la gente en relación, por ejemplo, a la jurisdicción nacional, temas de regionalización, etcétera. O sea, hay muchos temas que nos podría quedar y, como te digo, podemos verlo quizás en otros programas y tenemos la posibilidad de poder conversar nuevamente. Te quería llevar más a tu ámbito, a la parte ya de economía. ¿Y cómo ves tú una de las cosas que más, por lo menos durante la campaña presidencial, trajo bastante discusión, bastante comentario, que es la política económica que va a aplicar el nuevo gobierno de Gabriel Boric y las perspectivas que te va a tener en ese cargo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tomando en cuenta que para algunos es justamente, o sea, Mario Marcel lo ven como una persona que viene desde fuera de lo que fue la antigua concertación, de lo que fue la antigua nueva mayoría, a insertarlo en este conglomerado nuevo, justamente para poder traer quizás, y lo que se estudió, lo que se analizó, una señal de confianza a todos los actores económicos. ¿Ah? Y obviamente, ¿cómo ves lo que va a hacer Marcela ahora justamente para poder congeniar lo que es la campaña, lo que son las promesas de campaña, con la realidad económica que estamos viendo ahora, un poco de lo que vimos al principio, con todas las externalidades que está teniendo el país, la guerra en Europa, ya los temas todavía del que vive el mundo, los problemas post-pandemia? ¿Cómo ves que va a ser ese camino y cómo crees que lo va a sacar adelante en estos 4 años de gobierno? Mira, como en todas las cosas de la vida, las ventajas o condiciones promisorias del programa se pueden tomar la mano con las mejores condiciones y más promisorias características de Marcel, que son, como tú bien decías, darle confianza a los actores económicos y especialmente a los actores empresariales, para que no sigan sacando el dinero para afuera y para que tengan confianza de invertir en el país. Si hay más inversión, hay más empleo. Puede darse eso. Puede darse que él, y no podría ser de otra manera, además creo yo, más allá de sus propios conceptos económicos, se comprometa a aplicar el programa, a hacer el programa. Hay 3 o 4 cosas que tienen que ver con la población y con la población más carenciada de nuestro país que a mi juicio son claves. Una, subir el salario mínimo a 500.000 pesos al final del gobierno. Este año entiendo que a mitad de año podría subir a 400 y bueno, el próximo año 450 y al final del gobierno 500 pesos. Y otro, reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Más el aumento significativo de las pensiones constituyen, a mi juicio, 3 elementos muy relevantes para la población y sobre todo para que haya más justicia social en este país. Eso, si se hace en el contexto actual, con un ministro de Hacienda que los actores económicos efectivamente le tienen confianza. Pensemos que incluso el actual presidente, que se va 2 días más, lo nombró presidente del Banco Central. O sea, parece ser una confianza transversal en el país. Si eso lo hace una persona que en el contexto actual donde el Banco Central ha dicho que vamos a crecer el 2022 aproximadamente al 3%, si eso se hace en un contexto en donde efectivamente se logra aprobar
la reforma tributaria. Y la reforma tributaria puede implicar, ellos hablan de 5 o 6 puntos del PIB. Actualmente Chile tiene una recaudación muy baja, debe ser una de las más bajas, desde luego la más baja de la OECD, 21% del Producto Interno Bruto. En promedio los países de la OECD y los países de Europa es 35% del Producto Interno Bruto. O sea, la cantidad de recursos que tiene el Estado, producto de la recaudación, imagínense, el 35% del total de la producción del país puede gastarlo en políticas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, 21 es muy poco. Ojalá subamos a 26, a 27, si que son los 5 o 6 puntos. Eso es una cantidad importante de recursos adicionales. Yo creo que eso se puede hacer. Se puede hacer, vamos paso por paso, no todo tiene que hacerse el primer año, aunque aquí pongo un signo de exclamación. Es clave que, aunque no todas las políticas se hagan el primer año, las principales leyes que van a sustentar esas políticas se aprueben el primer año. El primer año es el año en que la ciudadanía le da, bueno, la luna de miel de la población con el nuevo gobierno, ¿no es cierto? El primer año es el que tiene toda la fuerza y toda la garra, el equipo económico, el equipo político, todo el gabinete, todos los nuevos funcionarios. El primer año es el que la disposición del Parlamento probablemente sea no entorpecer las cosas, y por último, el propio Parlamento se va a ver presionado por la población para efectivamente aprobar las leyes que el nuevo gobierno les envíe. Entonces, es muy importante que este año las principales disposiciones legales se puedan aprobar en el Parlamento, y aunque se diga en cada una de estas disposiciones legales vamos a ir paso por paso. Yo creo que si eso ocurre, podemos tener transformaciones económicas, sociales que beneficien a la población en materia de remuneraciones, en materia de empleo, en materia de pensiones, qué sé yo, que hagan sentir a la gente que Chile cambió y que Chile cambió para bien. No, bueno, yo creo que hay muchas cosas que merecen un diálogo, y a usted que está en su casa, por favor, converse. Sergio Aguiló nos presenta una visión, yo diría, desde su ideología, de su posición dentro de lo que es el arco como ideológico chileno, de un socialismo que está en el siglo XXI, que tiene una capacidad autocrítica, tiene todo un desafío para poder rearmar el Partido Socialista, la misma cosa que está la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI, todos los partidos están en la misma. Así que, Sergio, te queremos agradecer realmente la gentileza de haber compartido con nosotros tus reflexiones. Agradecemos también a Smarty, que nos acompaña, donde la educación está al lado de inteligencia artificial y a todo lo que sea. Así que, oye, Sergio, la verdad que un gran abrazo, y feliz de haberte tenido acá en el programa Las Cartas sobre la Mesa. Gracias, Guillermo, gracias, Mario. Han sido muy gentiles, muy entretenida la conversación. Bueno, a su disposición. Muy gentiles. No, muchas gracias a ti, digamos, Sergio. Mario, un gran abrazo. Nos veremos la próxima semana ya con una nueva edición. El quinto año que estamos, digamos, saliendo al aire con este programa Las Cartas sobre la Mesa. Así que gracias a ustedes por su audiencia y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Habrá mucho que conversar. Así que cuídense.